Muy buenas noches para todos. Es un placer saludarlos en esta que puede ser la última actividad académica de la Sociedad Colombiana de Ortopedia Hombro y Codo. Debido a las solicitudes del doctor Guido Fierro y del comité académico de la sociedad, se nos sugirió realizar una última actividad que fuera un tanto ligera y que nos alejáramos un poquitico de todo lo que es la parte técnica de nuestra especialidad. Tal es así que vamos a hablar hoy de educación médica en ortopedia y lo que nos espera y nos depara para los próximos 10 años. Voy a presentar a las personas que me van a acompañar el día de hoy. Tenemos entonces la oportunidad de contar con el doctor Jaime Andrés Leal Camacho. Jaime es ortopedista, traumatólogo de la Pontificia Universidad Javeriana. Él es magíster de educación médica de la Universidad de La Sabana y actualmente trabaja en el Hospital de la Samaritana, en el Hospital Universitario Mayor de Medellín, y es docente clínico adjunto de la Pontificia Universidad Javeriana. El doctor Luis Carlos Domínguez. El doctor Luis Carlos Domínguez es cirujano general, también de la Pontificia Universidad Javeriana. Es doctorado en educación médica profesional de la Universidad de Maastricht. Actualmente es profesor asociado del Departamento de Cirugía y el Departamento de Educación Médica de la Universidad de La Sabana. Mi nombre es Felipe Balbuena. Yo soy ortopedista de hombro y codo, magíster en educación. Actualmente me desempeño como profesor instructor y coordinador del programa de ortopedia en la Universidad Javeriana. Actualmente laboro en el Hospital San Ignacio y el Hospital de la Samaritana. Y hemos preparado esta sesión a manera de mini simposio en el que vamos a tratar 4 segmentos breves y vamos a dar después un espacio para preguntas y alguna parte de conversatorio. Por eso también los invitamos a que puedan consignar sus preguntas en la plataforma y yo con gusto las pasaré a los panelistas. El primer segmento va a tratar acerca de roles docentes, el segundo de estrategias didácticas, el tercer segmento es APROC y competencias, lo que llamamos las EPAs, que son las actividades profesionales confiables, y por último un breve conversatorio acerca de la evaluación. Entonces quiero darle la palabra a Jaime Andrés. Jaime Andrés, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias por asistir y estar esta noche con nosotros. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad de Hombro y Codo por la invitación. Bueno, y también pues quisiera decir que es muy bueno que tengamos estos espacios y que desde la sociedad empecemos un poco a mirar un poco más allá los temas educativos que a veces se nos olvidan. Entonces, vamos a hablar inicialmente dentro de los retos de la educación en ortopedia para los próximos 10 años. Quise hablar inicialmente de los roles docentes. Es cómo nos posicionamos y cómo nos vemos nosotros como docentes dentro de nuestro quehacer diario. Entonces, eh, esta charla la hice o intenté hacerla lo más didáctica posible para que de pronto entendamos algunos términos y la titulé Roles docentes, una mirada más allá de la ciencia ficción y ya vamos a ver por qué. Entonces, los objetivos para esta charla van a ser conocer y definir algunos conceptos y roles educativos dentro de la educación médica y conocer algunos tips muy fáciles y muy sencillos de cómo podemos llegar a ser mejores educadores dependiendo del rol que asumamos. ¿Por qué más allá o una mirada más allá de la ciencia ficción? De pronto, el concepto que nosotros tenemos de maestros, de guías, de tutores, está muy relacionado con lo que vemos en el cine y creo que todos identifican esa relación de maestro o de docente o de formador o de mentor que tiene Yoda con Skywalker en la Guerra de las Galaxias. Sin embargo, en muchas otras películas vemos cómo hay una relación de docentes, estudiantes, de mentores con mentees, de personas con un mayor grado de experiencia que de pronto están ayudando a los demás en su formación en el área específica en el que se espera. Entonces, tenemos que cuando hablamos de roles docentes o de roles educativos, nos surgen muchos términos: mentores, facilitadores, guías, consejeros, coaches, modelos, tutores, etcétera. Sin embargo, para el objetivo de esta charla nos vamos a quedar con 3. Y estos 3 vamos a hablar principalmente de qué nos dice la literatura, de qué son mentores, qué son tutores y qué son modelos.
Algo muy importante y que digamos que es algo que va en contra de las definiciones es que hay como un vacío de consenso específicamente en qué quieren decir estos roles. Se van a dar cuenta cuando ustedes lean o cuando escuchen a gente hablando sobre estos roles que muchas veces se superponen y los conceptos, la connotación de los conceptos son bastante abstractos y a veces se sobreponen y nos tienden a confundir un poco de lo que realmente queremos decir o realmente del rol que estamos definiendo. Este es un artículo muy interesante publicado en el 2015 en el cual se habla o se intenta hacer una tipología de cuáles son esos roles docentes y las relaciones que existen en la educación médica. En este estudio se encuentra que pueden existir o que se definen hasta 12 roles diferentes y esos roles son los que ven en el cuadro azul. Advisor, advocate, buddy, coach, counselor, facilitator, gurú, master, mentor, role model, teacher and tutor. ¿Y qué hicieron ellos? Dividieron o trataron de agrupar estos roles en dos grupos grandes. Uno, por el propósito educativo de la interacción. Entonces tenemos 4 propósitos. Propósito que es la transmisión de conocimientos o habilidades. Un segundo propósito que es la formación de la identidad profesional. Un tercer propósito que es la ayuda, como esa navegación institucional o administrativa, digámoslo. Y un tercero que es la construcción de relaciones o el relacionamiento. Y además lo dividieron entre personas que comparten profesión y alguien que está por fuera de la profesión. Entonces digamos que estos 12 roles se dividieron en estos y como lo dije anteriormente nos vamos a quedar con estos 3. Tutor, role model o modelo y el mentor. Entonces voy a tratar de explicar un poco qué es cada uno de estos según la literatura y según lo que artículos como estos nos han llegado a especificar. Entonces, ¿qué es un tutor? Un tutor está muy relacionado con los términos de maestro y profesor. Es un experto en un área que brinda instrucción directa a sus aprendices. Entonces, es la persona que es experta, que sabe más en su área y que al mismo tiempo está sirviendo como maestro o como profesor a aquellos estudiantes o aquellos aprendices que se están desarrollando en esa área. La diferencia de pronto entre tutor, maestro y profesor es más la connotación que se le da en el número de involucrados. Cuando se habla de tutor y maestro, de pronto se tiene la idea de es una instrucción más directa, más personal, mientras que cuando hablamos de profesor, de pronto se tiene la idea que es ante un grupo más grande de personas y la instrucción no es tan personal, sino es grupal. Bueno, cuando hablamos de modelo o de un role model o gurú, role model más hacia la educación médica, gurú se utiliza más en otras ciencias sociales, se habla o se especifica que es cuando el aprendiz, cuando el estudiante aprende por emular comportamientos de alguien que no es directamente su profesor. Entonces esto se hace más por observación en el cual el modelo está sirviendo simplemente como persona a quien ese estudiante observa y simplemente con hacer su trabajo, con actuar de la forma como se espera para su profesión, está adquiriendo un rol más pasivo en esa interacción y el estudiante simplemente con observarlo va a tratar de emular ciertos comportamientos. De tercero, podemos hablar del mentor. El mentor, al mismo tiempo, hablan en la literatura que podríamos especificar mentor o buddy. El mentor es aquella persona que una vez el estudiante ha finalizado su formación, es colega, pero tiene un grado superior y por lo cual le va a ayudar primero a continuar con la formación y con el desarrollo profesional, pero al mismo tiempo le va a ayudar con el relacionamiento dentro de esa profesión. ¿Qué es el buddy? El buddy se tiene en cuenta aquellas personas que están por encima, pero no están tan arriba como lo estaría un mentor. El mejor ejemplo de qué sería un buddy es aquel residente mayor de nosotros que en cierto momento nos ayudó con el relacionamiento, nos ha ayudado con la experiencia y con el desarrollo profesional, pero que sin embargo no está tan alejado de nosotros y por eso podemos llegar a considerarlo un buddy. Entonces, para tratar de hacer un ejemplo un poco más claro
de lo que es un modelo, un tutor y un mentor, vamos a ver lo siguiente. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, cómo este es el aprendiz tiene su tutor, porque es la persona experta que le está ayudando a formarse y a adquirir habilidades y a tener conocimiento, pero al mismo tiempo tiene un modelo. El modelo no es su profesor directamente, pero es una persona que en base al relacionamiento y a ejercer su profesión libremente, está sirviendo como un role model a ese aprendiz y él va a emular algunos comportamientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto, como en todas las relaciones sociales, no son estáticas. Esto es muy dinámico. Entonces, en algún momento, si el tutor llega a fallar, resulta que el aprendiz sigue siendo el mismo, pero quien era su modelo puede llegar a ser ahora su tutor, porque es directamente quien le está ayudando en este momento, la persona experta que le está ayudando a terminar de adquirir sus habilidades. ¿Y qué es el mentor? Una vez que ese aprendiz culmina su formación y está en un sitio de colegaje, digamos, con esa persona que en algún momento fue su tutor o, o puede ser otro experto, le va a ayudar con las expectativas de relacionamiento. Pero esas expectativas de relacionamiento claramente van muy de la mano con lo que ese nuevo profesional quiere para su vida. Entonces puede tener y puede ir cambiando de mentor y depende mucho de esto la elección que él vaya a hacer de quién es su mentor. Entonces, digamos que teniendo un poco claro esas definiciones de qué es tutor, de qué es mentor y de qué es un modelo, algunos tips muy sencillos de cómo ser un mejor educador y que podríamos llegar a aplicar muy rápidamente. Entonces, primero hay que reconocernos como docentes y formarnos adecuadamente. Es algo muy importante y algo que muchos no lo hacemos sino hasta una etapa más adelante de nuestra vida profesional, es darnos cuenta que nosotros estamos sirviendo como docentes a las nuevas generaciones, especialmente si trabajamos en hospitales universitarios, y esto debería formarse, debería tener una formación clara en cuanto a aspectos teóricos y aspectos prácticos de la educación médica. Dos, tenemos que tener un comportamiento siempre profesional, ético y competente, porque podemos estar siendo el modelo de alguien, tanto el modelo dentro de ortopedia como el modelo de médicos que alguien o un aprendiz o los aprendices están observando. Tres, tenemos que identificar perfiles, características y necesidades de los estudiantes. Una cosa muy importante es que como docentes tenemos que conocer a nuestros estudiantes y para conocerlos, pues tenemos que saber cuáles problemas o cuáles necesidades pueden llegar a tener. Pueden llegar a tener crisis personales, problemas de inmadurez, problemas de habilidades de aprendizaje, de habilidades de estudio y todo eso, digamos que es muy importante desde nuestra posición como docente que lleguemos a identificarlos. 4, vamos a dar soporte y ayuda a los estudiantes, pero también hay que retarlos. No solamente es ayudarles y tratar de que sean mejores estudiantes o mejores residentes de ortopedia, sino que también tenemos que darles retos y hacer retos que ellos se sientan motivados, porque en eso también la motivación que nosotros lleguemos a generar en nuestros estudiantes o los residentes, pues es muy importante para su desarrollo y su motivación intrínseca en los residentes. Y 5, reconozcamos cuándo y cómo vamos a retirar ese soporte o esa ayuda que le estamos dando. Así como es importante saber cuándo llegar a dar soporte, también es importante saber cuándo tenemos que retirarnos y cuándo el residente tiene que empezar su vida profesional de forma independiente. Entonces, a modo de conclusión, para hacer un plan de acción inmediato, vamos a reconocer nuestro trabajo como docentes y tenemos que reconocer que la docencia es una profesión. Tenemos que saber cuál es nuestra posición docente frente a determinado residente o determinado estudiante. Si estamos siendo tutores, si estamos siendo role models o si estamos siendo mentores. Importante también que siempre tengamos en cuenta que puede haber instrucción de una forma más pasiva como es un modelo. Entonces tenemos que actuar siempre de la forma como se espera para nuestra profesión porque no sabemos quién nos está observando y quién está emulando algunos comportamientos de nosotros. Y tercero,
conozcamos a nuestros estudiantes y a sus necesidades individuales. Esto es muy importante para saber cómo les vamos a dar soporte y cómo los vamos a guiar o a orientar. Importante también para los que quieran seguir profundizando un poco en esto, los invito a ver este video. Este video es de Matrix 1 y van a identificar algunas tareas del docente. Vean cómo se crean entornos seguros de aprendizaje. Vean cómo se da seguridad desde el docente hacia su estudiante, cómo se da consejo, pero al mismo tiempo ese consejo está basado en cómo se conocen las capacidades y los puntos débiles de ese aprendiz, cómo lo asesora, cómo lo motiva y lo que dije ahora último en los tips, cómo sabe cuándo retirarse y cuándo ese aprendiz tiene que seguir una vida profesional independiente. Traté de hacerlo lo más sencillo. Muchas gracias. Y cualquier duda o cualquier interés en profundización, pues me pueden contactar por las redes o les dejo esta bibliografía para que puedan profundizar en el tema. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias por ilustrar de una manera bastante interesante todo esto que son los roles docentes en educación. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para el segmento de estrategia didáctica y cómo podemos mejorar nuestra práctica docente mediante las estrategias didácticas. Lo importante es que para alcanzar el aprendizaje significativo se requiere la interacción de todos los factores contextuales. Estos son esencialmente tres. Los resultados de aprendizaje esperados, que son los objetivos que se plantean al inicio del curso, al inicio de la asignatura. El segundo, la evaluación y retroalimentación que realizamos para medir estos alcances. Y el tercero, las actividades de enseñanza y aprendizaje, que es en lo que nos vamos a enfocar ahorita, que es lo que diseñamos para alcanzar ese aprendizaje significativo. Si estos tres componentes primarios están alineados e integrados, seguramente alcanzaremos el aprendizaje significativo de acuerdo a Fink. Existen varias opciones de realizar una actividad académica. Esas son estrategias didácticas. Y para eso se ha diseñado la pirámide Edgar Dale, en la cual a medida que descendemos en la pirámide, tenemos una mayor interacción de la persona que está aprendiendo y por supuesto va generando mayor poder de tener un trabajo cognitivo, de retener información y mejora su capacidad de memoria. Esto lo vemos, por ejemplo, en esta imagen al lado izquierdo, en donde en los niveles más bajos, donde la persona tiene un rol bastante activo, tiene una actividad participativa, receptiva y una actividad pura en la que se participa en debates, hay una conversación con expertos, se simulan experiencias reales e incluso puede enseñarle a otros, la capacidad de retención va del 70 al 90%. Mientras que si miramos en la parte superior de la pirámide y la posición es muy pasiva, solamente leemos del tema o asistimos a una conferencia y no trabajamos el concepto, es posible que a las 2 semanas solamente podamos recordar entre el 20 y el 30% de lo que vimos y de lo que vemos. Esto está diseñado también pues, o apoderado más bien por la psicología constructivista encabezados por Piaget. El conocimiento es construido y no recibido, es lo que habla la psicología cognitiva del constructivismo. Y se parte a una construcción de conocimientos y se tiene en cuenta los previos que tiene el estudiante. Lo que se busca es generar un conflicto cognitivo que haga que la persona enfrente cada nueva situación y esto estimule el aprendizaje. Se generan nuevas conexiones neuronales, se generan nuevos conceptos. Miremos, por ejemplo, esta tabla comparativa entre el conductismo, el cognitivo y el constructivismo. Fíjense, por ejemplo, cómo hay diferencias bastante marcadas. El conocimiento es una construcción individual por interacciones entre el sujeto y lo que se está aprendiendo. Este aprendizaje llega por reestructuración. Se rechaza completamente la preespecificación, todo lo que viene desde atrás, toda la parte que se transmite muchas veces de manera oral. El contexto del aprendizaje es por experiencia y la evaluación se recomienda que sea dentro del contexto. Y por supuesto, la posición del sujeto es bastante dinámica. Es así que se enfrenta el alumno a una posición verdaderamente central, protagonista y activa. Y los docentes y los profesores pasan a ser secundarios, simplemente como unos actores adicionales. Se busca que sean coordinadores, se busca que sean orientadores. Y lo que se pretende es desafiar a los alumnos a que se comprometan en la búsqueda del conocimiento, que puedan buscar respuesta a sus propias preguntas y no solamente las que les indique el profesor, las que se encuentran en los libros, sino que las mismas personas
construyan sus preguntas, generen sus incertidumbres y ellos mismos las respondan. Y se genera una mayor construcción de conocimiento. Por eso es que las preguntas son cruciales en la modificación de los modelos mentales, y eso lo vemos, digamos que en los programas más vanguardistas. La pregunta es el componente principal de los 5 elementos que componen el entorno. Lo que viene adelante es la orientación que proporciona el profesor o tutor para resolver esa pregunta. Cuando podemos estimular con éxito a nuestros estudiantes para que se formulen sus propias preguntas, estamos juntos en la base del aprendizaje, de acuerdo a Kenneth Bain en el año 2007. Miremos, por ejemplo, estos temas. Si tenemos que revisar anatomía funcional y biomecánica del codo sin ninguna orientación específica, sin no exigir a la persona a que haga una propia construcción, seguramente a las 2 semanas tendremos una revisión del libro de texto en la que pues, llamaríamos anatomía funcional y biomecánica del codo, y tendríamos seguramente un archivo de PowerPoint en el que se hace un copia y pega de la manera más organizada de lo que está el libro de texto sugerido y se pasa a la plataforma de PowerPoint y así mismo se expone. Seguramente va a ser una presentación bastante completa y bastante buena, pero al cabo de algunos meses seguramente no vamos a tener una gran recordación. Mientras que si la persona lee el tema inicialmente, o sea, hay una reunión adicional, una orientación en la que se identifica cuáles son esas categorías, esos paradigmas que se tienen que trabajar, dónde están las controversias de cada tema, seguramente se pueden construir unos trabajos mucho más interesantes y más enriquecedores desde el punto de vista cognitivo. Pasamos de tener una charla que se llama Síndrome de Manguito Rotador a títulos cada vez más interesantes, correlaciones imagenológicas con clasificación de Rockwell. Y podemos también tener cosas bastante llamativas en las que los residentes también se divierten realizando sus propias construcciones temáticas, como lo vemos en este ejemplo a todos a la mano derecha. Y no se trata solamente de tener un título bonito de presentación, sino realizar una construcción temática que esté relacionada y que sea pues, de beneficio para todas las personas asistentes. Por supuesto que esto requiere de un trabajo conjunto con la asesoría del profesor, acompañarlo, porque nosotros somos los que estamos mediando como profesores que se cumplan los objetivos de aprendizaje esperados. Y ya finalmente lo que se hace es presentar todo en una sola sesión con las demás personas asistentes. De tal manera que estas son las estrategias didácticas disponibles habituales. La exposición oral, que es más o menos lo que ya nos referimos, podemos utilizar estudios de casos y ABP, que es el aprendizaje basado en problema. En la Universidad Javeriana, en estudiantes de pregrado, se llaman los casos clínicos integradores. Entre más real sea el caso, se aprovecha mucho más. Esas son las recomendaciones para ABP. También se pueden utilizar clubes de revistas sobre un tema, sobre una pregunta o de actualidad. Mucha gente se preguntará, bueno, pero esto está bueno para la persona que hace la sesión o la presentación, pero ¿qué pasa con las demás? Para eso tenemos el aula invertida. No solamente empoderar a la persona y que se convierta en profesor y enseña a los otros, sino que a todos los demás participantes se les entrega un material bibliográfico, los videos, todo lo que tienen que preparar para la sesión, y seguramente tenemos unos procesos didácticos mucho más eficientes. Para la parte práctica, como esto finalmente es una especialidad práctica, hemos andado mucho en talleres y simuladores y seguramente hacia allá nos debemos dirigir. Talleres y simulación. El taller es esencialmente la correlación entre la teoría y la práctica. Tiene que haber una sesión práctica en la que no solamente se les explique a qué nos vamos a referir, sino todo lo que concierne al tema que estamos revisando. Y tiene que haber esencialmente una sesión práctica que muchas veces puede ser difícil porque en nuestro medio pues, requiere a veces la ayuda de soportes técnicos, de diferentes materiales de osteosíntesis y de equipos que pueden ser relativamente complejos. Pero antes de pasar del taller y la simulación a lo que es ya la evidencia práctica en el paciente, pues es preferible volver también a lo que es el planeamiento quirúrgico. Nuestra experiencia personal es bastante satisfactoria. Sabemos que en muchos programas lo siguen haciendo. Nosotros lo hacemos de 2 maneras. En el Hospital de la Samaritana, que es otro de los hospitales bases, se sigue haciendo a la antigua, con los croquis, con el papel mantequilla, utilizamos las radiografías previas del paciente, y estos son más o menos los resultados. En el Hospital San Ignacio tenemos el apoyo de algunos software de planeamiento y podemos trabajarlo también para reemplazos articulares y no solamente para osteosíntesis. Lo que podemos decir de la experiencia es que hay bastante adherencia a cualquiera de los dos sistemas. Tenemos por un lado la misma persona, en este caso el doctor Luis Suárez, que trabaja pues, haciendo su publicación
el día de la sección de cirugía en el papel y también su trabajo en la parte de software. Y la satisfacción de los residentes con esto pues es bastante alta porque genera un enriquecimiento, se aprovecha mucho más lo que es la cirugía, se les obliga a leer del tema, ya saben a qué nos estamos refiriendo. Cuando hablamos de simulación, ya hay bastante evidencia de la utilidad y la seguridad al día de hoy. Este es el simulador que tenemos en la Facultad de Medicina. Hay mucha literatura que está a favor en la que se determina que no solamente a medida que pasa el tiempo, las tareas cada vez se pueden desarrollar de una manera más eficaz, se gasta menos tiempo en la realización de la tarea, sino cuando, por ejemplo, se compara esto con modelos ya cadavéricos, pasar del simulador a la parte de cadáver, genera que la persona tenga una respuesta mucho más rápido a la actividad y que también tenga menos errores de acuerdo a los diferentes objetivos o variables que se quieran medir. Y aparentemente eso también se relaciona cuando se pasa directamente al paciente. ¿Cómo funciona esto y por qué es más seguro para los pacientes? Esto ocurre mediante la aplicación de la tecnología áptica. Esta es básicamente la tecnología que genera que un instrumento simule y transfiere la sensación a través del instrumento que se está tocando y esa sensibilidad pasa directamente a la mano del cirujano. Se percibe la misma característica, yo podría decir por experiencia que es incluso un poquito mayor esa característica táctil de un objeto real, valorada en la cirugía artroscópica, y genera mucha más sensibilidad, mucha más capacidad de triangulación, de proyección en la pantalla. Y esto pues, se puede ver bastante bien en lo que hemos visto en los últimos meses. La evidencia es relativamente buena. Este es solamente un ejemplo de un trabajo presentado por Rachel Frank, Tony Romeo, Brian Cole, Nikhil Verma, Bush Joseph, gente de Chicago y de Denver trabajando prácticamente en esto, donde se evidencia que se mejoran los tiempos en completar tareas, se mejora después tiempo en modelos humanos post y al día de hoy tienen grados de recomendación A. Nuestra experiencia ha sido bastante satisfactoria. Contamos con esto que lo proporciona básicamente la Facultad de Medicina. Nuestra, digamos, satisfacción por parte de los residentes ha sido notada y ha sido publicada en esta revista. Estamos trabajando actualmente en un seguimiento de cómo van los cursos y cómo se alcanzan esas metas que nos hemos planteado desde el inicio del curso cuando tenemos ya el simulador. Aquí vemos, por ejemplo, cómo el doctor Alejandro Mejía, en este caso, hace un ejercicio, pasa después a la vida real en el paciente y tiene un poquitico más de sensibilidad, tiene unas habilidades que se pueden lograr un poquitico más rápidas cuando ya se pasa al mundo de la artroscopia real. En resumen, lo que debemos evitar, revisiones de tema o de libro que tienen un diseño convencional en el que básicamente se hace un copia y pega de lo que está en el texto, se presenta muy bien el día de la sesión, pero después se puede olvidar. También es un error no involucrar a los demás residentes en esas construcciones, no tener orientación por parte de los profesores, el exceso de lo que son las charlas magistrales o lo que se denomina la cátedra del profesor y no dejar que los estudiantes o residentes sean los que se apoderen de su propio conocimiento, que los casos que se presentan para trabajar no sean reales, sino que sean inventados. ¿Hacia dónde nos debemos migrar? Y utilizar diferentes estrategias, pero que sean todas estas constructivistas. Apoderar a los residentes en la construcción de su propio aprendizaje. Orientarlos para que desarrollen sus propias preguntas, sus propias incertidumbres. Ayudarlos a que identifiquen las categorías conceptuales. Diseñar desde el principio de la asignatura y las materias los objetivos de aprendizaje y también utilizar estudios de caso y ABP con casos reales. Muchas gracias. Quiero en este momento entonces darle la oportunidad a Luis Carlos Domínguez. Luis Carlos, muy buenas noches y muchas gracias por participar. Bienvenido a esta sesión. Luis Carlos nos Buenas va noches. a acompañar esta noche en esta sesión en la que vamos a hablar de APROX y EPAS. Luis Carlos, adelante. Bueno, buenas noches, doctor Balbuena, doctor Leal. ¿Me escuchan bien? Se escucha perfecto, Luis Carlos. Adelante. Perfecto. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Quiero confirmar si están viéndola. La estamos viendo, sí, señor. Bueno, perfecto. Entonces, pues muchas gracias por la invitación. Espero ser breve con este tema que es complejo y largo, pero que tiene hoy en día mucho significado para nosotros como profesores, específicamente en las
residencias en términos generales y en las residencias quirúrgicas pues muy importantes. Entonces este es el de las actividades profesionales a confiar. Aquí pues hay un cambio un poquito en el nombre, ya más adelante les voy a explicar por qué hemos abandonado un poco el término APROC como actividades profesionales confiables y hemos cambiado hacia las actividades profesionales a confiar. Es un tema más de significado. Y pues vienen de la literatura anglosajona, de un movimiento muy importante desarrollado específicamente en los Países Bajos en el año 2005 y que luego se extiende por toda Europa y por los Estados Unidos, Canadá y ahora pues invade el mundo, Asia, Latinoamérica, que es el de las famosas Entrustable Professional Activities, como parte de la famosa educación basada en competencia. Entonces yo quisiera empezar pues por mostrarles, pues imagínense ustedes que tienen un familiar con esta lesión, es una persona joven, y ustedes tienen que acudir a un servicio de urgencias en donde seguramente se van a encontrar con alguno de los egresados de su programa. Yo no soy ortopedista, pero pues tenía que traer algo del hombro. Entonces me encontré esta imagen. Entonces este paciente familiar de ustedes llega con esta lesión. Y hay una persona que ustedes participaron en el proceso de formación que puede atenderlo. Entonces hay varias cosas. Ustedes se pueden encontrar con una persona que en términos generales siempre quieren o queremos que sea confiable para resolver el problema. Confiable cuando vamos con nuestra mamá, con nuestros hijos, con nuestro hermano a un hospital o a una consulta. Confiable, lo que esperan los demás de nosotros, que también seamos confiables para la sociedad, para los pacientes, para los colegas, etc. Sin embargo, pues uno en el mundo real, pues pueden pasar muchísimas cosas. Usted puede encontrar con alguien que salió de su programa, al que pues la gente le dice que opera bien, pero que es un cafre. Entonces es un cafre porque no trata bien a los pacientes, no trata bien a los colegas, porque de pronto utiliza tecnología no indicada, instala dispositivos que no requiere el paciente, es un tipo que no trabaja en equipo, es una mala persona, pero opera bien. Por supuesto, alguien podrá decir, y esto pues no son absolutamente dicotomías, pero alguien va a decir, pues yo, si me opera bien, pues no me importa lo demás. Seguramente pues también tendremos que pensar que los cirujanos pues tenemos complicaciones y cuando pasan cosas, pues una persona que no es integral seguramente deja abandonado a su paciente, lo deja tirado, no vuelve a aparecerse. También se pueden encontrar ustedes con este otro ejemplo de un egresado de ustedes que va a atender a ese paciente. Es buena persona, pero le falta técnicamente. Es un tipo juicioso, es un tipo respetuoso, pero parece que técnicamente sus resultados no son muy buenos. O sea, esto cuestiona un poco su confiabilidad. Hay otros que pueden mencionar o pueden encontrarse con otra persona que dicen que opera muy bien, pero no tienen ni idea que es un hueso, no tienen el conocimiento básico de lo que está haciendo, el conocimiento de la técnica quirúrgica, el conocimiento de los principios fisiológicos, de los principios patológicos, etc. Pueden cuestionar su confiabilidad. Sabe mucho y a veces le va bien, pero es un tipo soberbio y trabaja solo. Hemos tenido o conocemos personas así que de pronto salen de los programas y que pues nos cuesta a veces trabajo entender. Pueden tener algunos resultados, pero es soberbio y trabaja solo, no le gusta trabajar en grupo. Entonces este puede ser otro egresado que ustedes se pueden encontrar para atender a ese paciente. En términos generales, uno puede encontrar una lista interminable de cuestiones que pueden pasar, de gente con la que uno se puede encontrar, pero en términos generales lo que uno quisiera es que a un familiar o a un amigo o a una persona muy cercana la atienda un profesional íntegro, que tenga un conocimiento profundo de su disciplina, que se comunique bien, que sea competente en lo que hace. En el caso nuestro, que sea técnicamente competente. Eso es una cosa muy importante en los cirujanos. Que sea líder, dispuesto a trabajar en equipo. Es decir, una persona ejemplar. Eso es lo que queremos todos. Si vamos un poquito más hacia lo que nosotros esperamos como médicos de nuestros colegas, probablemente los atributos tienden a ser muchísimo más grandes. Que sea una persona académica, investigador, que tenga preeminencia social, que sea activo en el medio, que sea un buen profesor, que trabaje en una institución reconocida, una institución que lo legitime su práctica
de una forma transparente. Entonces, todos estos son los atributos deseables que queremos de una persona que va a manejar un paciente cercano o que nos va a manejar a nosotros, y seguramente lo que esperan los pacientes y la sociedad de nosotros. Mm, He mencionado muchas cosas, entonces pues hay muchos roles que hoy en día tiene un médico, que se reconocen que es un médico integral, ¿no? Esto es, por ejemplo, el famoso marco de Cannes, de los roles. El marco canadiense no difiere mucho al de los Estados Unidos, ni a otros marcos que están desarrollados en el mundo, en Europa específicamente, en el Reino Unido, por ejemplo. Pero se espera que una persona sea íntegra, y esto responde mucho a la pregunta de cuál es un buen médico, o cuál es un buen cirujano, un buen ortopedista, un tipo que seguramente sea profesional, buen comunicador, colaborador, etcétera, que tenga un gran grupo de competencias andando. Sin embargo, pues las competencias son unos descriptores muy claros de las personas, ¿sí? Entonces, lo que he mencionado hasta este momento, atributos buenos, atributos negativos, pues se los estamos poniendo directamente a las personas. Entonces, las personas adquieren competencia eh, para ellos mismos. Es decir, son descriptores personales, por ejemplo, tener buena comunicación, tener proficiencia técnica. Este es el punto en donde está parado hoy en día gran parte de la educación. Y seguramente todos los que trabajamos aquí en educación, pues todo el tiempo nos están diciendo, bueno, dígame cuáles son las competencias de la rotación y cuáles son las competencias del primer año de residencia y cuáles son las competencias de los estudiantes y de los internos. Todo el mundo pide competencias, porque ese es, digamos, el paradigma en el que estamos parados. Sin embargo, eso se está moviendo porque las competencias como descriptores exclusivos de las personas no parecen definir muy bien si una persona puede ser realmente confiable, que es lo que queremos que sea en el medio en el que está trabajando. Entonces, esto es importante porque las competencias, o hay que ir un paso más adelante. Las competencias sirven para algo. Las competencias no son cuestiones aisladas, no son cuestiones que se sepa muy bien la anatomía ósea y que por otro lado tenga unos cursos de ética y que por otro lado lo lleven a la rotación del servicio de urgencias y aprenda otro poco de cosas de manera aislada. Las competencias tienen que servir para que las personas ejecuten actividades profesionales que desarrollan en su vida cotidiana, ¿sí? Para que lleven a cabo de forma confiable, por supuesto, tareas que se presentan en su práctica diaria, en el mundo real. Esto es lo que abre entonces el camino hacia lo que se conoce como las actividades profesionales a confiar, es decir, un paso adelante de las famosas competencias. Las actividades profesionales a confiar, como mencionaba al inicio de esta charla, pues derivan de una presión muy importante que se genera en los Países Bajos, específicamente en el año 2005, que arrancan específicamente en la Universidad de Utrecht y en la Universidad de Ámsterdam, pero que rápidamente se extienden a otras universidades, a Maastricht, a Eindhoven, a muchas otras universidades en los Países Bajos y hospitales universitarios, para garantizar que verdaderamente las personas que están saliendo a la práctica sean verdaderamente confiables. Es decir, no que nos digan simplemente que saben mucho o que son competentes o que cumplieron con ciertas competencias en su entrenamiento, sino que realmente todo eso los lleva a ser personas que pueden ejecutar tareas de forma confiable. Entonces, la famosa sigla o la forma en la que esto se ha traducido al español, esto tiene un gran cuerpo de estudios y evidencia empírica, pues se conoce como las actividades profesionales a confiar. Eh, y esto es fruto, digamos, de un consenso latinoamericano al que tuve la oportunidad de participar en este último año para traducir todos los términos en relación con las actividades profesionales confiables, pues las famosas CEPAS, al español y al portugués. Entonces aquí trabajamos un grupo multidisciplinario de gente en México, en Argentina, en Chile, en Brasil, en Colombia, en Ecuador, etcétera, Perú, para generar una estandarización del lenguaje. Y esto está sometido probablemente, pues esperamos que salga muy próximo su publicación, ya está aceptado, pero a partir de este consenso creemos que el mejor nombre para esto en español sea las actividades profesionales a confiar.
menos que las APROC, que es otro término que se ha venido utilizando y que desarrollaron en la UNAM en México, pero que no tiene una difusión y una aceptación tan importante y que ha generado bastantes confusiones. Entonces, en su definición, pues, ¿qué son las actividades profesionales a confiar? Pues las actividades son tareas que deben hacerse en la práctica diaria. Son profesionales porque se confinan a un grupo de personas que son altamente calificadas, a los profesionales, no a las ocupaciones eh, o a los oficios, sino a las profesiones. Y que son a confiar porque requieren actos de confianza por parte de colegas, pacientes y la sociedad. Es decir, cuando yo le digo a la sociedad, cuando soy el director de un programa y le digo a la sociedad, mire, aquí salen 4 cirujanos este año de esta universidad, y yo los entrego a la sociedad, o los entregamos un grupo de profesores, pues a la sociedad lo que le estamos diciendo es que estas personas son confiables para que los atiendan, para que atiendan a sus familias, para que atiendan a sus hijos. Entonces, eh, esto es una cosa profunda desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos en la educación, que no traduce otra cosa finalmente, sino confianza. Entonces, yendo un poquito a lo técnico, pues son descriptores de un trabajo a realizar. Representan las tareas diarias esenciales que se hacen en la práctica profesional y son complejas. ¿Qué es una tarea compleja? Y esto es una cosa que diferencia un poquito las competencias. Una tarea compleja es algo como lo que hacemos los médicos todos los días. Es una cosa que involucra simultáneamente conocimientos, habilidades y actitudes. Para operar un paciente uno necesita saber, necesita tener proficiencia técnica, necesita comunicarse bien con el paciente, necesita tener liderazgo de un equipo quirúrgico, necesita tener ética, integridad, honestidad, respeto. Es decir, es muy complejo operar un paciente porque involucra muchas cosas. Eso es lo que nos diferencia precisamente de los operadores o de los operarios. Entonces, una actividad profesional para un ortopedista, supongo yo, o no lo supongo, esto yo lo veo en el hospital donde trabajo porque los colegas ortopedistas lo hacen frecuentemente, pues es realizar una reducción cerrada de una fractura de radio. Uno puede pensar rápidamente que esto es ir a operar al paciente. No, pero si el paciente es un niño, tiene que hablar con la familia, tiene que explicarle a la familia, tiene que ser un buen comunicador, tiene que tener conocimiento de la técnica quirúrgica, tiene que estudiar, tiene que hacerlo con integridad, tiene que seguir a su paciente, no lo puede dejar botado. Entonces, esto hace que sea una persona confiable el que ejecuta eso. Entonces, esta es una fotografía que me parece muy ilustrativa, que siempre nos la ha mostrado el profesor Ola Tencate, que es la persona que creó todo esto en los Países Bajos y con los que hemos tenido oportunidad de trabajar en la universidad donde yo trabajo y en otras actividades. Y es que las famosas EPAs pues se refieren a las tareas para ser hecho, para ser ejecutadas. En tanto, las competencias se refieren a las personas. Entonces, cuando esto se conecta, una persona con competencias para una tarea específica que tiene que hacer, seguramente ahí se genera un buen ajuste entre estos dos elementos de este rompecabezas y esas actividades diarias van a ser ejecutadas de forma confiable. Entonces, esto es lo que he venido mencionando. Las actividades profesionales pues requieren competencias de forma simultánea. Por eso es que las actividades profesionales van a un paso adelante de estos marcos de las famosas competencias. ¿Y para qué se utilizan? Las actividades profesionales confiables, específicamente su propósito es la evaluación, ¿sí? Cuando definimos unas actividades profesionales específicas que tiene que hacer una persona durante un periodo de entrenamiento, en una residencia o en un pregrado, etcétera. En pregrado no están muy desarrolladas, pero sí en los marcos de residencia. Y las evaluamos integralmente en todos sus marcos de competencia. Podemos garantizar que un individuo sea confiable. Pero hay algunos atributos para decir que es confiable. Y es que alcanza un nivel esperado de desempeño, un nivel que nosotros como programa, los profesores, que el medio espera que alcance para el nivel de entrenamiento. Que pueda ejecutar esa tarea sin supervisión. Sin supervisión, ya lo mencionaba Jaime hace un rato, que la puede ejecutar muchas tareas de forma autónoma, independiente para la práctica. Y que ese reconocimiento de confiabilidad sea otorgado por los pares, por los profesores. Uno puede decir, sí, yo me siento confiable para el mundo, pero cuando me
asigno a mí mismo, pues, este tipo de atributos, pues esto carece de validez. Es que los pares y que el medio académico pues reconozcan, los pacientes, las enfermeras, los colegas, que realmente uno es confiable. Entonces, aquí es una cosa clave, la supervisión y la autonomía que se genera en la educación, específicamente en la educación clínica. Para que una persona sea confiable, y esto es para hacer breve la historia, pues requiere mucha supervisión al principio, pero esa supervisión tiene que ser decreciente en la medida que avanza el programa. Entonces, seguramente un residente de primer año tiene que tener un nivel de supervisión más alto que un R4, y a la vez, pues un R4 tiene que tener más niveles de autonomía y menos supervisión, pero nunca dejar la supervisión de lado. Entonces, esto es un progreso que se va haciendo a lo largo del entrenamiento quirúrgico y que genera, por supuesto, un marco para la evaluación de si una persona es competente y si una persona es confiable. Entonces, esto es clave acá. Entonces, ¿qué tenemos en ortopedia? Entonces, aquí hay unas cosas importantes porque es que esto ha avanzado realmente muchísimo. Ustedes ven la Asociación Americana de Ortopedia. Este año generó, pues, la lista y el core, pues, de las actividades profesionales a confiar para los programas de entrenamiento en Norteamérica, y esto específicamente en Canadá. Esto está publicado recientemente. Y ustedes ven aquí, pues, o voy a mostrarles que se requiere un marco general de competencias dentro del marco de CANMEDS, ser comunicador, ser académico, ser profesional, íntegro, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué? ¿Para qué se necesita que sea eso? Para desarrollar una serie de actividades muy específicas en el campo de la ortopedia relacionada con el deporte, con la columna, etcétera. Hay una lista de muchas actividades que tiene que hacer, del trauma, eh, del miembro superior, los miembros inferiores, de la patología oncológica, pediátrica, etcétera, artroplastia y del tobillo y pie. Entonces, ahí hay un marco general de aspectos que son actividades concretas que requieren un marco específico de competencias y que se deben evaluar a lo largo del programa para que cuando este señor ortopedista termine, uno pueda decirle a la sociedad, mire, este señor es confiable para que maneje un paciente con una fractura de clavícula. El programa hizo todo lo que está a su alcance, lo evaluó bien, midió adecuadamente su desempeño y nos encontramos con que es una persona confiable en todos los marcos operatorios y no operatorios. Es decir, este señor no se nos pasó durante 3 años siendo un cafre, llegando a un tercer o cuarto año en un momento que no podemos remediar la situación porque lo evaluamos apropiadamente. Es que todo esto pasa es cuando no se evalúa bien a la gente desde el principio de un programa de entrenamiento. Eso es lo que resalta pues, la importancia de la evaluación sobre aspectos muy específicos. Aquí hay otro marco también muy importante, esto también está publicado recientemente en el Journal of Surgical Research. Esto ya tiene que ver un poquito más con en Norteamérica, en Estados Unidos, perdón, con actividades profesionales confiables en ortopedia y medicina deportiva, pero ahí encuentran ustedes también una cuestión importante para que revisen. En Colombia, ¿en qué estamos? La Asociación Colombiana de Cirugía, desde la División de Educación, que tuve la oportunidad de presidir, y pues hasta ahora el cambio de nuevo gobierno que se genera en la asociación, pues generamos un marco para un currículo nacional de cirugía basado en competencia, en donde se agrupan una serie de grupos o de marcos generales de competencia para desarrollar actividades profesionales confiables. Esto es fruto de un trabajo importante entre todos los programas de residencia del país, de los 20 programas de residencia del país que están en las diferentes regiones, para generar un marco específico de lo que se espera que sea un cirujano colombiano y de lo que se espera que haga y de lo que se espera que uno pueda decir es confiable para esto. Un cirujano colombiano tiene que ser confiable para realizar bien una colecistectomía laparoscópica, por ejemplo. Tiene que ser confiable bien para hacer una hernia inguinal. En fin, hay una gran cantidad de cosas sobre las cuales se debe trabajar, se deben evaluar muy bien y se deben pues garantizar a la sociedad que se está cumpliendo con esa formación. Aquí tenemos algunas de esas cepas en general, de esas actividades profesionales a confiar. Por ejemplo, valorar adultos con condiciones quirúrgicas urgentes de causa médica y traumática en servicios de urgencia hospitalaria, etc. Ahí hay una descripción que nos está permitiendo avanzar
para generar un lenguaje común en el país, unos marcos curriculares también, y por supuesto unos mecanismos de evaluación que garanticen que las personas que egresan de los programas de cirugía en Colombia son confiables. Entonces, en conclusión, pues las actividades profesionales a confiar van un paso adelante realmente de las competencias, se nutren de las competencias, pero son actividades prácticas evaluables. No son en sí mismas un diseño curricular, o sea, las actividades profesionales no son un currículo, forman parte de un sistema de evaluación. Eso es una cosa que tiene que ser diametralmente, es diametralmente opuesta, o sea, no es el currículo. Las actividades profesionales a confiar dan pie, es para un marco completamente de evaluación. Clave en el desarrollo de esto, pues la supervisión y autonomía. Y clave también, pues que se desarrollen colaborativamente, ¿no? Esto no puede, esto es una cuestión construida socialmente entre los programas, entre las personas, entre las asociaciones científicas. Yo no puedo dedicarme toda esta noche a crear las actividades profesionales a confiar para, para mi especialidad, yo solo, ¿no? Eso es una cuestión que tiene que ser colaborativa, que tiene que ser validada y legitimada socialmente. Entonces, esto implica pues un trabajo importante de grupos de colaboración, de trabajos entre programas, etcétera, etcétera, como ha ocurrido, digamos, en varios países. Esperamos que cuando haya ido este familiar, lo haya atendido una persona íntegra, honesta, competente técnicamente, le haya quedado bien resuelto su problema. No soy ortopedista, pero aquí parece ser que la situación está resuelta, a menos que ustedes digan lo contrario, ustedes son los expertos en esto. Bueno, muchísimas gracias. Luis Carlos, muchas gracias por tu excelente presentación, bastante elocuente y por supuesto también muy precisa frente a los conceptos que necesitamos entender de las actividades profesionales a confiar. Rápidamente voy a compartir mi pantalla nuevamente para el último segmento breve de evaluación y vamos a transmitir algunas preguntas para los panelistas al final de la sesión. Este es el segmento entonces de evaluación en ortopedia. Hay dos tipos grandes de evaluación. La evaluación formativa, que es la que sucede al mismo tiempo en el que se desarrolla el aprendizaje. Esto requiere de algún grado de retroalimentación por parte de la persona que está orientando, asesorando al aprendiz. La otra es la evaluación sumativa, que es la que todos conocemos, es la que sucede al final del trabajo realizado, al final del proceso de aprendizaje, y generalmente tiene unas decisiones de alto impacto. Entonces es común ver que se hace una asignatura, al final hay una nota a partir de una evaluación. Y la evaluación en esencia es establecer un juicio de valor frente a un proceso de aprendizaje. Y es aquí donde viene entonces lo que son los diferentes enfoques de evaluación y me voy a permitir compartir esto que es la metáfora de la montaña. El enfoque de evaluación normativo es una evaluación en la que uno no sabe exactamente qué nivel de conocimiento tiene la persona. Simplemente ubica a las personas dentro de una corte. Hay unos que los ubica más alto, otros que los ubica más bajo. Si lo vemos en la metáfora de la montaña, aquí no sabemos exactamente qué tan lejos están o no de la cima y qué tan lejos están de la base de la montaña. Simplemente sabemos que hay unos que están por encima de otros. Está el enfoque criterial. En este enfoque nos podemos dar una idea de más o menos en dónde están establecidos los grupos. A medida que vamos desarrollando una asignatura, vamos creando nuestros propios cursos, podemos establecer diferentes límites o diferentes competencias que las personas tienen que lograr, o son objetivos que se han trazado las personas y que tienen que ser alcanzados. A medida que los alcancen, seguramente la persona va a estar más arriba de la montaña o más abajo. Y está el enfoque de progreso. El enfoque de progreso es medir en distintos momentos del proceso de aprendizaje la evolución de la persona. Vamos a ver si hay unas personas que están ascendiendo o que están bajando o que se han mantenido exactamente igual a lo largo del curso. Y para esto, por supuesto, se requiere tener diferentes evaluaciones. Pero tiene nuevamente el mismo problema. Podemos decir que una persona ha avanzado bastante, pero posiblemente si estuvo muy abajo desde el principio, de repente lo que ha avanzado no le alcanza para superar el curso o no le alcanza para superar la competencia. Aquí en este enfoque de progreso solamente no sabemos nuevamente si está muy alto en la montaña o si está muy abajo. Por eso una de las recomendaciones pertinentes es hacer una mezcla en lo que es el enfoque de progreso y criterial, en el que medimos en varios momentos del aprendizaje qué tanto ha avanzado la persona y sobre todo
si ha cumplido o no los objetivos de aprendizaje. ¿Qué se debe evaluar? Esto es muy parecido a lo mencionado anteriormente por Luis Carlos. Esto finalmente es una competencia profesional en la que no solamente se evalúan conocimientos y habilidades. Fíjense que muchas veces lo que evaluamos solamente es este círculo. Tenemos que evaluar todo lo demás, las otras habilidades blandas, la comunicación, el profesionalismo, el razonamiento clínico, el pensamiento y el juicio crítico, y cómo funciona esta persona en trabajo en equipo. Para eso tenemos unas herramientas que deben ser seguramente utilizadas cada vez más, y son las rúbricas. Aquí tenemos unas rúbricas de desempeño quirúrgico o de habilidades quirúrgicas. El ejemplo de la izquierda es lo que utilizamos en el Hospital de la Samaritana, que está actualmente en un proceso de homologación transcultural. Y tenemos también una rúbrica de desempeño clínico. Fíjense, por ejemplo, que hay una zona que es de alerta, pero lo demás es más o menos como se espera que la persona vaya logrando no la competencia. La persona que requiere atención seguramente requerirá orientaciones adicionales, ejercicios diferentes, o requerirá ya después en currículos diseñados nuevamente por competencias, que se superen nuevamente estas barreras para pasar a los siguientes niveles. En la rúbrica de desempeño clínico no solamente se evalúa lo que es la manera en que se hace el diagnóstico, la anamnesis, sino el profesionalismo, la manera en que se encara el paciente, esas habilidades de comunicación, cómo se interpretan las ayudas diagnósticas, y todo pues esto pues tiene que tener finalmente una correlación final como una nota. Recordemos entonces que las rúbricas son más unas herramientas para tener una evaluación con unos parámetros un poquito más establecidos, alejarnos un poquito de lo que es finalmente esa nota apreciativa. Esta es una rúbrica de calificación de presentaciones orales, que es la de Howard Hughes Medical Institute. Esta se puede utilizar no solamente para las presentaciones orales, para las juntas quirúrgicas, para las revistas académicas, para cuando tienen que presentar un club de revistas. Se evalúan 7 categorías diferentes: la organización, el contenido, la elocución, el material visual que utilizan, la expresión no verbal, esa apariencia personal, y también la longitud de la presentación. Esta, por ejemplo, tiene una correlación cuantitativa con algunos parámetros de puntos, y ustedes las pueden utilizar también para tener unas notas más precisas. La experiencia que hemos tenido en la Universidad Javeriana pues es también con bastante satisfacción por parte de los residentes. Eso también requiere que sea idealmente formativo, que se evalúe en diferentes momentos de la asignatura de la persona. Ojalá una vez al principio, una zona intermedia, y después al final, y ver esa capacidad de progreso de las personas. Por supuesto, lo que se espera es que si hay una adecuada retroalimentación, haya un diseño de planes y oportunidades de mejora en convenio con el especialista tratante, y después se revalora si se determina o no ese progreso. Este es un ejemplo de una doctora que es residente de primer año de la Universidad Javeriana, y se ve cómo a lo largo de las diferentes presentaciones ella va acatando las recomendaciones dadas, y por supuesto cada vez la calificación utilizándose y comparando con la misma rúbrica es superior. Luego se ve el progreso y de su desempeño. Luego, volviendo a qué se debe evaluar, tal vez la mejor manera para llegar a tener estos datos es el uso del portafolio. Y el portafolio es una colección de trabajo del residente desarrollado para proporcionar evidencia de los esfuerzos, progresos y logros en un área determinada. Ese portafolio es la unión de prácticamente todo cuanto hace la persona en su proceder académico. Están todas las rúbricas: las de desempeño académico, las de desempeño clínico, desempeño quirúrgico. Está la bitácora de procedimientos que se realiza en cada uno de sus hospitales, y se determina si la persona estuvo expuesta o no a determinados procedimientos, o si finalmente le hace falta para tratar de remediarlo. Participaciones en investigación, participaciones académicas, ponencias, las autoevaluaciones, una evaluación del tutor, las retroalimentaciones, también una evaluación 360 grados que se realiza por parte de los compañeros y las personas que trabajan, los estudiantes, los internos, si se realiza o no un examen de conocimientos por parte del profesor, y también los reconocimientos académicos. Pero fíjense que lograr mantener toda esta cantidad de información a veces no es fácil. Como lo vimos en el ejemplo de la derecha, es como se maneja y lo tratamos de manejar actualmente. En la facultad hay carpetas con cada residente, con todos los datos de cuánto realiza, pero muchas veces puede ser engorroso si tomamos una bitácora de bastantes procedimientos, y también, por ejemplo, resultados que son los que arroja, por ejemplo, la simulación clínica.
Por eso, tal vez una de las cosas a futuro y que se deben plantear es la oportunidad de tener portafolios electrónicos digitales. Los e-portafolios proporcionan un ambiente en el que estudiantes, profesores pueden recolectar, seleccionar y publicar un archivo completo de su trabajo. Eso publicado en el año 2009 por Bantar Tree. Consideramos que a favor es fundamental en currículos que pueden estar basados en competencias, con las aclaraciones que mencionó Luis Carlos previamente. Permite que se haya o no una evaluación formativa y que se pueda evaluar en un periodo largo de tiempo. Se muestra o no si hay evidencia de aprendizaje profundo. Y a medida que se acumula información, la evaluación de la persona gana confiabilidad y gana validez. Entre más soporte tenemos de todo cuanto realizó en su asignatura o en su curso, es más fidedigna. Se evalúan esas competencias individuales en más de una forma. Luego, lo que debemos de evitar en evaluación son los exámenes normativos, que es lo que se hacía muchas veces, el banco de preguntas o el board americano. El quiz sorpresa cada vez se ha eliminado más, por ejemplo, en nuestra facultad. Evaluar algo que no se ha enseñado o que no está dentro de los objetivos de aprendizaje esperados. La famosa nota apreciativa o la nota final, que da cuenta de 2 o 3 meses de asignatura de rotación. Evaluar solo una habilidad. Esta vez eso es lo que debemos empezar a dejar a un lado. ¿Hacia dónde debemos migrar? Ojalá utilizar portafolios, ya sea físico o digital, de acuerdo a la pertinencia y a la facilidad. Tenemos que entrenar a nuestros docentes en el uso del portafolio. Esto mejora la confiabilidad de la validez, que se hagan evaluaciones 360 grados y que, por supuesto, lo que se evalúa esté dentro de los objetivos de aprendizaje que se hayan planteado al inicio del curso. Bueno, muchísimas gracias. Terminamos este segmento de presentación. Yo quiero iniciar la sesión de preguntas. Le quiero pedir el favor a Jaime Andrés Leal y al doctor Luis Carlos Domínguez que por favor prendan su cámara. Tenemos bastantes preguntas. Y yo quiero dirigir la primera a Jaime Andrés. Pregunta el doctor Francisco Aguilar. Y ese Jaime nos presentó muy bien cómo dar recomendaciones para que seamos mejores tutores o mejores mentores. Pero, ¿qué recomendaciones se le pueden dar a los residentes que nos escuchan, a los estudiantes, a los internos que están conectados, de cómo seleccionar apropiadamente a sus mentores? Bueno, el relacionamiento, o sea, los roles docentes muchas veces están establecidos o algunos ya están establecidos, digamos, por los programas o por el tipo de relación que hay dentro de dentro de un servicio. Si hablamos específicamente de los tutores, por ejemplo. Cuando hablamos de los modelos son más como lo expliqué, aquellas personas de las cuales estamos aprendiendo de una forma más pasiva. Si de pronto tenemos que escoger a alguien, serían los mentores. Los mentores, como lo dije, por definición en la literatura, está más dirigido hacia aquellas personas que nos van a ayudar a crecer ya profesionalmente y a mejorar en el relacionamiento dentro de nuestra práctica. Entonces creo que si uno escoge un mentor o alguien nos puede servir de orientación como mentor, debe ser alguien que primero que veamos que nos puede ayudar con el desarrollo profesional, una persona de mucha experiencia, por ejemplo, y que nos ayude con el relacionamiento dentro de la profesión. Pero todo va dirigido a que yo como persona o yo como estudiante conozca cuáles son mis objetivos específicos y hacia dónde quiero ir. Muchas gracias, Jaime. Bueno, la siguiente pregunta es del doctor Francisco Linares. Es una pregunta pues bastante interesante y tal vez podríamos unirla con una que menciona Juan David Parra, que también está presente. Buenas noches, Juan David. Voy a permitirme leer textualmente la pregunta del doctor Francisco Linares. Remuneración mala, con una subvaloración tan grande de la docencia y con las dificultades administrativas, profesionales y logísticas. ¿Qué los motiva a ser y seguir preparándose para ser docentes? Bueno, Luis Carlos, tú que eres el que más se ha preparado de nosotros tres. ¿Qué te motivó a seguirte preparando y volver a nuestro, a nuestro querido país y a nuestras dificultades, no solamente políticas, sociales, que ya conocemos, para trabajar en educación?
¿Qué opinas, Luis Carlos, de ese comentario? Pues yo creo que es que ¿cuál es el propósito de la educación médica? Lo primero que yo me pregunto es ¿para qué la educación médica? La educación médica no tiene otro propósito diferente, a mi modo de ver, que proveer un mejor cuidado para los pacientes, que proveer un mejor cuidado para la salud. Esa es la función última de la educación médica. Entonces, por eso en la educación formamos mejores médicos o nos involucramos en la formación de residentes, pues para que sean personas que provean un mejor cuidado clínico y un mejor cuidado para la sociedad y las personas. Entonces, pues yo creo que las personas que trabajamos en medicina y que trabajamos específicamente en hospitales universitarios, en universidades, etcétera, pues tenemos una responsabilidad muy grande en nuestra práctica. Entonces, si uno es una persona que trabaja en un hospital universitario, que tiene una función en la cual hay personas que están aprendiendo y se están formando, pues esa es una responsabilidad suficiente para prepararse bien. Es como si yo lo pongo un poquito equivalente, si yo voy a ser cirujano, pues tengo que prepararme para ser cirujano. Tengo que ir a hacer una residencia, prepararme formalmente para ser cirujano. Si voy a ser profesor, pues tengo que hacer lo mismo. Si no quiero ser profesor, pues me voy para otro lado. Me voy a trabajar en la práctica privada o me voy a trabajar en la parte administrativa, me voy a trabajar en otra parte. Pero si estoy en una función académica donde tengo personas a mi cargo que van a proveer más adelante el cuidado de nosotros, de nuestras familias, pues hay que hacerlo con responsabilidad. Entonces yo creo que esa formación no es una formación silvestre, ni es una formación de que me tocó hacerlo apenas entré al hospital y ahí voy y se me van pegando las otras personas y los estudiantes a ver qué pueden oír, sino que eso requiere realmente compromiso y requiere eh, responsabilidad. Yo le soy franco, a mí la parte de que la situación del sistema de salud esté mala en el país, que le paguen poquito a los profesores, pues no es una de las cosas que me genere más inquietud para ser profesor. Ese puede ser otro interés. Mm, y tal vez es cierto, el que quiera hacer plata, pues probablemente no le vaya muy bien siendo profesor. Pero hay otra serie de retribuciones allí que no necesariamente son materiales, que pueden ser románticas, eso depende de los puntos de vista de cada cual, pero que produce unas satisfacciones muy grandes, ser profesor y prepararse para ser profesor. Y además que existen otros roles de ser profesor hoy en día que no solamente están relacionados con asistir a una clase o con... No, hay muchos roles nuestros en la educación clínica, en la investigación, en las redes de cooperación que se hacen con otros países, en los proyectos, en muchas cosas, porque la educación médica realmente es una disciplina hoy en sí misma. Esto no es una cuestión silvestre o una cuestión que no tenga forma. Entonces, yo creo que las personas que trabajen en esto deben tener una formación en educación. Es que esto ya es una cuestión, eso de ser profesor sin formación para profesor, eso es una cosa del pasado. Eso es una cosa que por favor, hay que eliminarla, hay que prepararse para eso. Sí, Y creo eso lo mismo, Luis seguramente es lo Carlos. que va a traducirse en eso, en un mejor cuidado de los pacientes. Yo voy a empatar ese último comentario que mencionaste, Luis Carlos, con una pregunta de Giuseppe Alacmo. Giuseppe, buenas noches. Él pregunta, desde el punto de vista docente en ortopedia, ¿la formación ideal para el docente debe estar encaminada a un programa de educación específico en salud, específico en la educación de adultos? Supongo que la pregunta se refiere a, bueno, si queremos precisamente prepararnos y aprender de todo esto de educación y cómo ser mejores docentes, me imagino que se refiere a programas de educación, por ejemplo, maestrías en educación médica o programas de maestría en educación. ¿Qué opinan ustedes? Creo que mi posición real, siendo que la preparación que yo tuve es esencialmente educación, con un énfasis en una parte como médica. Creo en lo personal que al día de hoy debe uno beneficiarse de utilizar programas de maestría en educación médica. Creo que sería preferible. Yo aproveché bastante lo que aprendí, me ayudó a abrir mucho la mente, pero se ve un enfoque general de lo que es la educación, con unos parámetros completamente diferentes, también con unos apuntes y unos parámetros de investigación hacia lo que es todas las ciencias sociales.
Creo que al día de hoy hay bastantes programas de maestría, doctorado en educación médica a los que se puede acceder y que pueden ser más precisos y eficaces respecto a cómo uno se quiere preparar y lo que uno puede enfrentar después a sus residentes. ¿Qué opinan ustedes? Que ustedes tienen la experiencia desde el otro punto de vista. Yo lo que creo es que la educación médica en sí tiene características que la hacen diferente a la, digamos, o tiene características especiales o sí que la diferencian de la educación general, digámoslo. Nosotros trabajamos mucho aprendizaje situado, trabajamos mucho de comunidades de práctica, digamos, se maneja desde un entorno diferente precisamente por nuestra profesión. Yo sí creería que si uno puede estar orientado específicamente a educación médica, pues va a ser mucho mejor. Lo de la educación de adultos, pues digamos que es algo que viene de la mano de eso. Cuando uno está educando médicos, pues habla ya o personas adultas en teoría, aunque de pronto en el pregrado entran muy pequeños, pero ya se toman algunos conceptos desde la andragogía y todo esto. Pero específicamente hablando, yo pensaría que es mejor enfocarse directamente en educación médica. Sí, pienso exactamente lo mismo. El enfoque en magíster de educación es un poquitico más amplio, pero creo que la medicina requiere abordajes mucho más específicos. Juan David Parra pregunta, ¿por qué cree que hay resistencia en el uso de metodologías inductivas basadas en el constructivismo por parte de los docentes en el área de la ortopedia? No sé si Luis Carlos tuvo también o ha presenciado ese fenómeno en cirugía general. Creo que en lo particular es difícil, sobre todo con los profesores que ya han estado instaurados durante un proceso largo de tiempo. Luis Carlos lo mencionó ahorita, que se requiere como mucha vocación e interés. Al día de hoy, hacer mejor educación requiere más del profesor, requiere más tiempo, requiere más supervisión, requiere más preparación. Es algo a lo que de pronto muchos profesores ya no están tan acostumbrados o ya no están tan dispuestos a ofrecer. Recuerdo que una de las cosas que, por ejemplo, tienen mucha dificultad es pasar de clases sencillas a metodologías tan complejas como aprendizaje basado en problemas. Entonces, un profesor perfectamente, si le están pagando, le pagaban lo mismo antes por ir y dictar una charla, ahora le pagan lo mismo por tener que hacer 3 o 4 sesiones de preparación, una sesión de evaluación, y la sesión del día de aprendizaje basado en problemas puede durar 6 horas o 4 horas. Entonces, fíjense cómo se multiplica el trabajo que un profesor tenía para una misma sesión. ¿Cómo lo has visto, Luis Carlos, en este aspecto, en cirugía general? Pues es que yo creo que la educación médica se apoya de muchísimos paradigmas y muchísimas epistemologías educativas. En una práctica diaria en un hospital, pues hay evidentemente hay muchísimo constructivismo. Cuando uno discute con un estudiante o con un residente, la forma de abordar un paciente o la forma de preparar una cirugía o la forma de analizar un caso, pues es una cuestión eminentemente constructivista. También hay conductismo, no podemos satanizar el conductismo. El conductismo tiene unos usos importantes. Hay cognitivismo todo el tiempo, o sea, estamos utilizando gran cantidad de herramientas cognitivas para el aprendizaje. Estamos haciendo aprendizaje social. eh, es mucho los elementos socioculturales del aprendizaje quirúrgico, ¿sí? Se están formando identidades allí, comunidades de práctica. Entonces, es una mezcla de muchas cosas. Em, yo creo que eso se da en el día a día. Lo que pasa es que hoy estamos en una tendencia de satanizar mucho el conductismo, ¿sí? Porque asociamos mucho el conductismo con maltrato, asociamos mucho el conductismo con castigo, recompensa y turnos extras y bueno, cantidad de cosas que pasan todavía desafortunadamente. Y entonces estamos empezando a hablar como que el constructivismo es una cosa mejor, como que el constructivismo, no, pero pues es que esto tiene un cuerpo de evidencia histórica, sobre todo educativa. Entonces, yo no me paro desde ninguna postura de esas, creo que son todas, hay que conocer todo eso. Ok, hay una pregunta adicional del doctor Mauricio Largacha. Nos pregunta, bueno, la educación por competencia en el papel se ve espectacular, pero en la vida real en estos hospitales, ¿cómo se logra si el volumen no es adecuado? En cada caso entran 3 o 4 estudiantes
en muchos casos los profesores todavía no tienen las competencias ellos completas. ¿Cómo afrontar esa situación si pensamos que algún día vamos a migrar a currículos como en Holanda o en Canadá que puedan ser mediados por competencias? ¿Cómo enfrentar esa situación en nuestro medio? ¿Qué opina Jaime Andrés y Luis Carlos? Bueno, yo lo que creo primero es que tenemos que tener claras cuáles, o sea, sobre qué nos estamos parando. Eh, es claro que en Colombia, por ejemplo, en los diferentes programas de ortopedia, no tenemos listas de competencias, no tenemos EPAs, y digamos que los currículos o lo que se está, o lo que esperamos que un ortopedista nuevo sepa, se ha basado mucho en la tradición realmente. Y creo que es algo que hasta ahora se está empezando a hablar. Eh, para empezar a trasladarnos o llegar en algún momento a eso, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y, como Luis Carlos lo explicó hace un momento, hacer un consenso mediante charlas y mediante acuerdos de qué es lo que realmente esperamos de un ortopedista colombiano. En este momento, el adquirir, el llegar a esas competencias es un poco más complicado en cuanto a restricciones de tiempo, seguridad del paciente, por ejemplo. Eso hace que a veces el adquirir ciertas habilidades o adquirir esas competencias, pues se demore un poco más. Pero ya en ese momento es que tenemos que empezar, digamos, como a echar mano de todas esas actividades adicionales o de todas esas estrategias como la simulación, por ejemplo, como además de cuando hablamos de simulación, todos pensamos que la simulación tiene que ser simulación de realidad virtual o simulación de alta fidelidad, y realmente muchas cosas que podemos hacer con simulaciones sencillas, con simulaciones de casos, con simulaciones de pacientes, que no necesariamente va a llevar cosas tan complejas. Lo que pasa es que obviamente cuando hablamos de habilidad y de cirugía, pensamos en cosas más complejas Ok, o en simulación de alta fidelidad. Pero no sé, creo que Luis Carlos tiene un poco más de experiencia con eso de las habilidades directamente en el quirófano y el número de estudiantes. sí, ¿cómo lo ves a futuro? Es como tal vez viendo si ves que realmente tendríamos la capacidad en ortopedia a futuro de pasarnos a tener entrenamientos por competencias. O sea, entiendo por lo que nos presentaste hoy que cirugía general va un paso adelante. Es que yo creo que la primera pregunta nace de eh, ¿cuál es el perfil de un cirujano en Colombia? ¿Cuál es el perfil de un ortopedista colombiano? Si ustedes se preguntan eso, ahí empiezan a tener mucha claridad sobre el asunto. Un ortopedista en Colombia, de acuerdo al perfil epidemiológico, de acuerdo al perfil demográfico, de acuerdo a las causas más frecuentes de consulta, quirúrgicas, etcétera, los recursos disponibles, los centros de entrenamiento, etcétera. Todas esas características, pues los tiene que llevar o nos tiene que llevar a todos, pues a decir es que tiene que, las actividades con las que tiene que cumplir confiablemente en una sociedad son esta y esta, punto. Puede que resulten para un ortopedista general en 6 o 7 o 10, y habrá que hacer renuncias, habrá cosas con lo que en los programas pues nos comprometemos a veces y no cumplimos. En cirugía nos podemos comprometer con que todos los cirujanos que egresan de un programa tienen que hacer una hepatectomía por un hepatocarcinoma, valga la redundancia. Eso no lo cumple nadie. O que tienen que hacer un shunt esplenorenal distal o no sé cuántas resecciones ultra bajas de recto. Eso no lo cumple nadie. Entonces hay que hacer renuncias y hay que enfocarse específicamente en lo que va a salir un cirujano a hacer, sus actividades realmente diarias, para que sea confiable haciendo eso. Obviamente no es fácil porque la infraestructura del país requiere una cantidad de ajustes en términos de subespecialidades, por ahí estoy viendo una pregunta de eso, en términos de trazar muy bien los linderos con lo que va a ser otra especialidad y lo que hace una especialidad más general. No se trata de importar currículos, eso es lo peor, o sea, no se puede traer uno esa lista de procedimientos que yo les mostré ahí que hacen en Estados Unidos, porque eso es otra epidemiología, eso es otro contexto. Eh, entonces creo que es eso, nace por preguntarse cuál es el perfil. Una pregunta bien importante. Ok, Jaime, tú puedes de pronto responder esa pregunta de Daniela Gutiérrez, que va encaminada un poquito a lo que acaba de mencionar Luis Carlos, y es cómo determinar qué actividades profesionales corresponden a un ortopedista general y cuáles son su especialista.
teniendo en cuenta las diferencias, por ejemplo, de la actividad profesional en medios rurales o municipios periféricos versus en los centros de referencia. ¿Qué opinión tienes al respecto, Jaime? Bueno, yo creo que va de la mano de lo que dijimos anteriormente. Primero, tenemos que llegar a un consenso general de qué es lo que esperamos del ortopedista general, digamos. A veces esperamos mucho del ortopedista general. A veces el ortopedista general cree que puede hacer mucho. Y todo está basado en que no tenemos un marco, no tenemos realmente como un lineamiento de qué es lo de qué es lo que esperamos, ¿sí? De qué es lo que nosotros vamos a entregar a la sociedad como docentes de un ortopedista que pueda llegar a ser. Creo que hay que tener en cuenta en un país como Colombia, creo que de pronto sería tener o sería necesario tener un marco central con algunos matices más regionales, digamos. Creo que de pronto la epidemiología que tenemos de la ortopedia es muy diferente en los llanos orientales, si alguien se va a desarrollar allá o va a ejercer allá, a lo que tenemos en ciudades como en Bogotá. Creo que así como no se puede importar al país, dentro del país debe haber matices. Yo lo que pensaría es que debe haber un marco central como algo, como un core, y que haya algunas diferenciaciones. Y a partir de ahí, creo que la sociedad científica, que es la Sociedad Colombiana de Ortopedia, debería también empezar a liderar con las diferentes facultades y con los diferentes programas, como cuál es ese marco central que nosotros esperamos que haga el ortopedista general. Ya a partir de ahí se empieza a generar todo el resto. Se empieza a generar entonces cada subespecialidad, qué es lo que esperamos que haga. Pero lo inicial es empezar desde la base. Gracias, Jaime. Bueno, creo que vamos hasta las 8:30. Vamos a contestar 2 o 3 preguntas más. Tenemos la grata compañía del profesor Jorge Restrepo, un experto en educación médica. Profesor Restrepo, buenas noches. Nos pregunta, ¿dónde se sitúan los conceptos de autorregulación y autodeterminación del residente en el modelo de actividades profesionales a confiar? Luis Carlos, ¿qué te parece? ¿Qué opinas de eso? Lo que pasa es que ser autorregulado, ser autodeterminado, ser competente, autónomo, relacionarse bien, yo lo veo más dentro de un marco de competencias, y de un marco de competencias profesionales, dentro de un marco de competencias que tienen que ver mucho con la integridad, con la ética. Evidentemente ser competente pues es ser autodeterminado. Ser competente para qué, ser competente para operar bien, ser competente para atender bien a un paciente, etc. Entonces, yo lo veo más ahí. Evidentemente creo que una persona que es autorregulada, que tiene una buena autodeterminación, pues seguramente va a tener unas características personales mucho más proclives a que ejecute mejor una tarea o una actividad profesional. No la sitúo en las actividades profesionales, las actividades son parte del trabajo, ¿sí? Reparar una fractura de radio, ahí no se necesita, o sea, la fractura de radio, eso no tiene autodeterminación ni tiene autorregulación, eso es una fractura, pero para hacer eso bien, se necesita un individuo que tenga unas competencias generales dentro de las cuales seguramente, o no seguramente, sino dentro de las cuales debe ser autorregulado, autodeterminado para hacer eso bien hecho. Entonces creo que están ahí en ese campo que le gusta mucho al doctor Restrepo, de la autodeterminación humana. Maravilloso eso. Gracias, Luis Carlos. Francisco Aguilar nos pregunta, ¿sigue siendo el mejor modelo la educación médica basada en la epidemiología? Es una pregunta extraña del doctor Francisco Aguilar. Yo creo que lo que va es ya en la práctica médica saber si nuestra práctica está basada en evidencia netamente. Creo que como educadores tenemos que también llegar a transmitir que, digamos que los diferentes matices del desarrollo profesional, mm, así como no podemos importar todo lo educativo, también hay que, digamos, tener un racionamiento crítico y un juicio crítico de poder saber nosotros en nuestra profesión y cómo le enseñamos a nuestros residentes a utilizar esa epidemiología o esa evidencia en su práctica diaria.
no todo lo que está escrito lo podemos llegar a reproducir. Hay muchas otras tendencias como la medicina narrativa, aparte, por ejemplo, de la medicina basada en la evidencia. Pero creo que eso ya va más como a enseñar o a tener ciertas habilidades como razonamiento crítico, como juicio, como poder llegar a extrapolar esa literatura extranjera pues a nuestro medio. Ok. Bueno, y para cerrar la sesión, pues quiero que vamos a contestarle a Hernando Canal. Nos pregunta cómo se puede mejorar la educación en ortopedia, qué puntos son fundamentales. Fernando, buenas noches. Cuando se nos solicitó presentar este seminario, escogimos con Jaime y con Luis Carlos puntos que nos parece importantes poner atención. El primero de ellos se presentó inicialmente, que son los roles docentes, la mejoría de la apropiación de lo que es esa relación entre dos personas. Existen diferentes figuras, el tutor, el mentor, que son las más conocidas, pero los otros también los mencionó Jaime. Mejorar en lo que es la estrategia didáctica, lo tenemos a la mano, lo podemos hacer, simplemente es poner un poco más de parte de nosotros y hacer parte del cambio. Luis Carlos habló del tema que es más complejo, que tiene más poder, digamos que científico futuro, que es todo lo que son las actividades profesionales a confiar, es hacia allá donde nos queremos dirigir, es el futuro de otros países. Y por último, la parte de evaluación. Son 4 categorías, son 4 elementos en los que podemos enfocarnos para mejorar la educación en ortopedia. Yo, Entonces, yo, yo quisiera, digamos, para terminar y pues aprovechar obviamente la presencia de Luis Carlos y teniendo en cuenta que esto fue organizado por una, digamos, una sociedad, la Sociedad de Hombro y Codo, que es parte de la Sociedad Grande de Ortopedia y Traumatología. ¿Cómo fue la experiencia de Luis Carlos de crear una división de educación dentro de la sociedad? Digamos, qué dificultades hubo, qué enriquecimiento hubo hacia la educación, crear esa división. Pues la División de Educación de la Asociación Colombiana de Cirugía ya tiene varios años. Hay algunas divisiones pues, grandes de la asociación, una división de asuntos gremiales, etc. La división de educación es una de las más importantes. Yo no la creé, yo he sido parte de esa división desde hace varios años, pero ahora tuve durante los últimos 2 años la oportunidad de ser el presidente de eso y nos cogió pues esta época de COVID, toda esta época de pensar en el currículo nacional, de pensar en otras cosas. Yo creo que lo más importante para empezar a trabajar ahí es sentar a la gente y reunirla, específicamente la gente que trabaja en la academia. Por ahí es importante empezar a unir a los jefes de departamento, los jefes de servicio, los directores de los programas de educación, de los programas de residencia en cirugía, de todas las regiones, y empezar a generar una plataforma común para la discusión, para el consenso y para trabajar pues en algunos temas específicos, pero no se puede trabajar en todo, empezar por proyectos específicos. Pero creo que la primera cosa que se tiene que hacer es sentar a la gente que está interesada en esto, invitar a todas las regiones del país, a todos los programas de residencia del país, para empezar a hablar de temas de educación. No solamente a nivel de residencia, sino que la gente que está involucrada ahí usualmente está involucrada también en los procesos de pregrado. Eso es un poquito más complicado allí, pero lo que nos surge más es entender específicamente el perfil del cirujano, lo que debe hacer, las competencias que debe adquirir. Bueno, es una gran cantidad de cosas, pero creo que es por ahí por donde hay que empezar para fortalecer eso. Encontrar un espacio dentro de la asociación es importante. O sea, normalmente los temas de educación a veces están un poquito relegados. Usted mira un congreso nacional, pues, de cualquier especialidad, pues por allá aparece la educación el domingo por la tarde en un horario estelar de 6 a 8 de la noche, pues cuando no va nadie, ¿sí? Entonces ahí le estamos restando la importancia a lo que es la educación, pero si ponen uno de rodilla, yo me imagino que eso será lo más taquillero, así como ponemos uno de bariátrica o de cualquier otra cosa. Entonces, es empezar a rescatar y poner la educación en el sitio que tiene que estar, ¿no? bueno, muchísimas gracias, Luis Carlos. Les pido disculpas a las personas que no pudimos contestar sus preguntas por efectos del tiempo.
No me resta más que agradecerles a todos sus compañías, especialmente a Jaime Andrés Leal por acompañarnos esta noche en la Sociedad Colombiana de Hombre y Codo. Luis Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros, por tu tiempo aquí, compartiendo todas sus experiencias y conocimientos. Nuevamente a todos por acompañarnos. Espero que nos podamos encontrar prontamente. Feliz Y que noche para también todos. espacios de educación como estos. Gracias, muy amables. Felicitaciones por el espacio y muy interesante. Gracias, buenas noches a todos, que estén bien.